Nene de la casa. ¿Quién? A ver, ¿quién es el niño de la casa? Bueno, esta es la sensación de esta casa. Bueno, vamos a hablar un poco de mí. Este es mi primer video de YouTube. Creo que YouTube es una plataforma espectacular para el crecimiento personal, para encontrar cualquier cosa que necesitemos consultar, pero también es una plataforma que nos ayuda a crecer como personas. Y básicamente yo también vengo a contar dentro de este canal pues algunas anécdotas de mi vida, contarles un poco quién soy, también de pronto compartir algunas herramientas que me han ayudado y que he ido descubierto a lo largo de esta universidad que es la vida. A lo largo de mi vida he encontrado ciertas herramientas, me he dado cuenta, he comprendido ciertas cosas y pues esas cosas me han ayudado a avanzar un poco, a potencializar de pronto lo que yo soy. Quiero compartirles pues que yo no soy nada del otro mundo, o sea, soy una persona muy normal, que tiene sus bajones existenciales, que a veces puede estar perdida, pero a veces también puede estar muy alegre, puede estar comprometida con ciertas actividades, puedo tener mucho potencial para ciertas cosas, para hacer ciertas cosas, pero también me siento perdida en otras. Entre ellas la tecnología para mí es un tema que de pronto sí lo toco, sí lo trato de entender, pero no estoy tan enamorada de estas bases que definitivamente, pues obviamente nos van a llevar a otro nivel personal, económico, exponencial en nuestras carreras, en lo que hagamos. Hoy día, pues obviamente nos estamos pasando a un mundo totalmente digital donde las personas que no aparezcamos dentro de estas plataformas sencillamente pues no existimos, no podemos crecer, no nos transformamos en nada y sencillamente pues vamos quedando rezagados pues digamos dentro del común. Y pues obviamente no, tenemos que dirigirnos hacia allá porque pues hacia allá es donde se genera la evolución y pues básicamente también podríamos hablar de la evolución y cómo nosotros los seres humanos pues todos los días, las 24/7 de cada momento de nosotros nos estamos convirtiendo en otras personas, con las cosas que vivimos, con las cosas que percibimos, con las cosas que aprendemos, con las cosas que decidimos en nuestra cabeza. Y por eso es muy importante pues obviamente estar aquí ahora, estar como muy conscientes de nuestro proceso personal. Mi nombre es Anita Grock, como ya lo saben en mi canal. Tengo un poco de conocimiento de emprendimiento, he sido una chica que desde muy niña le ha encantado liderar, he sido una niña muy despierta, he sido una mujer muy despierta, en ese momento pues fui una niña muy despierta que le ayudaba a su mamá, nací en un hogar muy humilde de una ciudad muy humilde, la segunda hija de 7 hijos y obviamente de una mamá guerrera, luchona, emprendedora también, berraca, fuerte. Y pues obviamente desde muy niña me tocó, como tuve un papá irresponsable, me tocó ayudar a mi madre a llevar de alguna manera esa carga existencial que ella llevaba y pues obviamente con todo el gusto del mundo asumí la experiencia, no solamente yo, sino mis otras hermanas, las que también, digamos, yo soy la segunda, mi hermana la mayor, entre comillas sí, obviamente sí, y la que me sigue a mí también, pero pues bueno, voy a hablar de mi, digamos, mi experiencia personal. Todas hemos sido luchonas, emprendedoras, soñadoras, queremos algún día romperla. Venimos de una, de una vida infantil donde hubo mucha carencia, muchas heridas existenciales, mucha humillación,
mucho abandono, mucha soledad y mucha escasez. Por lo tanto, las personas que venimos de allí, de ese mundo, nos hace más fuerte, digamos, las experiencias con las que conectamos en el día a día, y pues obviamente vamos encontrando en el camino ángeles, personas divinas que Dios pone en el camino de uno para generar en nuestra vida una transformación personal, donde podamos dejar de ser eso que de donde venimos, digamos, de esa ignorancia de donde venimos, y transformarnos en mejores personas. Ese fue mi caso. Yo conecté a mis 15, 16 años, conecté con personas espectaculares. Llegué a trabajar a una parte donde eso parte un hito entre un antes y un después, eso es un hito. Y obviamente con estas personas conocí qué es el trabajo, qué es la responsabilidad, qué es emprender, qué es vender, qué es un negocio, qué es responder. Responsabilidad es la capacidad de responderle a otros por ciertas cosas o a ciertos asuntos que ponen en tus manos, y miran qué tal eres tú a la hora de responder con esas cosas que te han asignado, te han encomendado. Y bueno, dentro de esas personas y ese momento que fue a mis 15, 16 años, comencé mi etapa de responsabilidad. Y bueno, creo que desde ese entonces pues he tratado, he hecho todo lo posible por responderle a las personas que han confiado en mí, para brindarles pues esa responsabilidad y pagar esa confianza que me han dado. He sido emprendedora. Con estas personas abrí muchas posibilidades. Emprendí en un negocio de piñatería desde mis 19 años, creo que fue. 19 años emprendí con un negocio de piñatería, hacer fabricación de piñatería, decoración de piñatería, porque estas personas se movían dentro de ese negocio, y pues obviamente necesitaban que alguien proveyera, que alguien suministrara este producto, porque en ese tiempo pues digamos que no había tanta oferta de este tipo de producto dentro del mercado, y no había quien lo hiciera, o si había eran muy pocos. Y esta familia o estas personas, estos negociantes, estos empresarios, estaban arrancando con un proyecto de piñatería, y pues obviamente necesitaban hacer match con alguien que hiciera esto. Y bueno, en ese momento yo trabajaba con mi patrona, y ella era la esposa del empresario que estaba montando este proyecto de piñatería. Y bueno, me propusieron que no sé qué de pronto verían en mí, que yo era muy despierta, que era muy activa. Llevaba 2 años, 3 años trabajando con ellos, y de pronto veían que era muy despierta, muy activa, y me propusieron que si quería pues incursionar en este mundo de la piñatería, y que pues obviamente lo iba a hacer de mano de uno de los hijos de ellos, y pues obviamente buscar una sociedad donde pudiéramos responderle a ellos por una producción, porque en realidad el mercado lo estaba exigiendo de esa manera, y pues era una gran oportunidad. Desde ese entonces puedo decir que empezó pues mi lucha, mi ahínco, mis ganas de hacer las cosas bien, de emprender. Nos demoramos casi 8 días, yo no sabía nada de piñatería, fui a un curso, me enseñaron desde cortar, pintar, dibujar, bueno, todos los pasos que hay que hacer para hacer un producto en Icopor. En ese tiempo hice un Winnie Pooh, y ese fue como mi graduación. Entonces, pero nosotros necesitábamos hacer piñatas en Icopor, porque tenían un almacén que llenar. Y bueno, no sabiendo el tema de la piñatería, porque como les digo, en ese tiempo
las cosas eran como muy básicas, no se encontraba mucha información. La persona que me enseñó a hacer el costo, algo muy fácil en ese momento, que era esto quedó, esto se reparte, esto es tuyo, esto es mío. Y así pasaron muchos años, unos 8 años, y, bueno, mi socio, que era mi cuñado, porque yo me casé con el hermano de él, y pues obviamente mi esposo era el hijo de los dueños de la piñatería. En ese tiempo hubo un quiebre fundamental, difícil en mi vida, y pues obviamente mi esposo en ese momento decidió irse, dejarme. Yo tenía un niño, mi hijo mayor, y decidió irse, y yo estaba embarazada de mi segundo bebé cuando él se fue. En ese tiempo yo estaba en la universidad, estaba haciendo mercadeo y negocios internacionales en la universidad, estaba estudiando por las noches, me tocaba durísimo, estaba atendiendo la empresa, que era muy casera, la verdad, porque nos vinimos a vivir a esta casa y pues creamos el taller aquí mismo. Y pues obviamente todo el día trabajaba, todo el día le daba, todo el día compartía con los niños, los llevaba, los traía, veía por ellos su comidita y tal, pero también sacaba el tiempo para, para atender el negocio y obviamente pues para todas las actividades que uno como emprendedor o como mujer o como mamá tiene que hacer. Sin embargo, en ese entonces hubo ese quiebre tan significativo, nos separamos. En ese entonces mi ex esposo y yo, me quedé con mis niños, quedé muy, pero muy, muy adolorida. Ustedes no se imaginan un divorcio tan duro que es emocionalmente, físicamente, porque ese divorcio o esa separación, cuando sucedió, la verdad, yo no me lo esperaba. Para mí las cosas funcionaban normales, nos llevábamos muy bien, hacíamos cosas, actividades juntos. No había una gran comunicación, pero sí nos entendíamos desde lo normal que deben entenderse las parejas. Entonces, pero yo la verdad no me estaba dando cuenta que estaban pasando muchas cosas afuera con él, porque yo todo el tiempo mantenía aquí en mi casa y mantenía en mi taller y muy consumida con el tema de mis hijos, con el tema de mi estudio, pero lejos de imaginarme muchas cosas que estaban sucediendo en la vida de mi esposo afuera, mi ex esposo mi esposo en ese momento, pero mi ex esposo hoy, en ese momento, el cual estaba enamorándose, cambió su escala de valores, comenzó a valorar otras cosas y bueno, decidió alejarse de mí y de mi negocio y de mis hijos, y tomó unas decisiones que para mí fueron un quiebre durísimo, un quiebre existencial, porque hasta ese momento yo solamente, o sea, dentro de mi mente muy inocente, muy sin mucha información, porque pues cuando yo me conocí a él, yo creo que tenía 17 años, nos casamos a los 18, todo llegó muy rápido. Entonces, pasaron unos años cuando yo conseguí la empresa, y ya cuando yo tenía como 23 o 24 años, o sea, 8 años después de ya tener la empresa, fue que él decidió irse. Sencillamente un día me dijo, no vamos más. No sé qué me pasa, no tengo explicación para eso, pero no vamos más. Y yo hacía una semana le había comentado a él que estaba embarazada de nuevo. Y no sé por qué, porque pues en ese tiempo pues yo la verdad solamente quería tener un hijo y pues no tenía en mis planes tener más hijos, pero mi hijo llegó.
y digamos que se lo dije hoy, en un noviembre, me acuerdo tanto, y digamos que para un veintitanto de diciembre, no había pasado ni un mes, él me informa que tenía que irse. Y bueno, pues me tocó básicamente aceptarlo. Ustedes saben, amigos, que no sé las personas que no hayan pasado por un divorcio, pero, pero para mí en ese punto, cuando a mí me estaba pasando, para mí eso fue tan duro y tan difícil de comprender. No entendía, estaba buscando respuestas, estaba buscando culpables, no podía entender, mi realidad se distorsionó porque dentro de lo que yo creía en ese momento, los matrimonios eran para toda la vida, eran las creencias que yo tenía, con esa intención nos casamos. eh, no podía entender en mi corazón qué era lo que tanto me dolía, porque es que me dolía el corazón, me quería, quería tirarme en una cama a llorar todo el día, pero mis obligaciones del diario vivir no me dejaban, no me lo permitían. Me tocaba sentarme a cortar mis muñecos, mis piñatas, y literal todo el tiempo me ponía a llorar, lloraba encima de lo que estaba haciendo. Veía a mi hijo, me ponía a llorar, y siempre, todo el tiempo tratando de buscar respuestas, pero obviamente no las encontraba. De parte de él tampoco había respuestas. Hoy por hoy entiendo que dentro del tema del divorcio, de por qué en ese entonces pues me dolía tanto y me dolió tanto y no lo podía entender y no lo podía integrar en mí, pasar. Y además que yo estaba embarazada, y cuando ustedes saben que cuando uno está embarazadito, las emociones, persona, no veía por otros ojos que no fueran los de él. Para mí él era, es malo decirlo, digámoslo, es ilógico decirlo, pero uno comienza a volver a ídolos a las personas, a idolatrarlos. Y obviamente dentro de las cosas espirituales y que nos han enseñado, el idolatrar a unas personas desde la ignorancia, porque fue pura ignorancia, creer que solamente existen en la vida de uno, que la vida de uno no tiene sentido si no están ellas, que usted queda sin piso totalmente, que se desbarata totalmente tu proyecto y vos no tenés de dónde cogerte, que puedas dar la vida por él. Y cuando todo esto se desbarata, vos quedas en la inmunda, quedas mal, quedas desbaratado, desprotegido. Y ahorita qué va a pasar, y por qué lo hizo, y comienza la rogadera, y por qué, y mira a tus hijos, y los reproches, y el sentimiento de culpa, si fue culpa mía, y entraba yo a rogarle y a decirle, y hasta intentar hacer que él volviera, aún sabiendo que tenía otra persona, y pasar por encima de mí misma, de mi dignidad. ¿Saben qué es eso? Es algo horrible, que no se lo deseo a nadie, porque gracias a la Dios y a la vida, que uno como persona, y a partir de estos quiebres significativos, vos te vas dando cuenta y comienza la transformación personal del reencuentro con uno mismo, del amor propio, de entender que eso que hiciste con esta persona en determinado momento estuvo bien para que lo entendieras, pero estaba mal dentro del ejercicio real de rogarle a una persona para que se quede contigo, porque emocionalmente estás abatido, o emocionalmente no entendés que
que eso es apego, que eso no es amor, que eso solamente es querer y que el querer viene a partir del apego, del ego, del yo quiero que estés conmigo, yo quiero que me protejas, yo quiero que me digas cosas lindas, yo quiero que amanezcas conmigo, yo quiero que siga siendo el papá de mis hijos, yo quiero, y el yo quiero está construido a partir de ese ego que nosotros mismos hemos construido a partir de nuestras vivencias, pero también es construido a partir de esta sociedad que nos envuelve y que nos dicen, ustedes duran para toda la vida, uno de casa para toda la vida, usted tiene que usted se le da a su marido toda la vida y él se le da a usted toda la vida, y él tiene que darle esto y él tiene que aportarle esto y él es el papá de sus hijos, y entonces hay ciertas determinaciones dentro del hogar y dentro del ejercicio de los seres humanos en que vos te ves obligado a darle y esa persona también se da obligada a darla, y eso es el ego existencial, físico, que va construyendo una identidad o una historia en nuestra cabeza donde nosotros actuamos. Y por eso nosotros desde el ego comenzamos a pretender de que por qué te vas si tú eres mi esposo, no le perteneces a nadie, o no puedo entender por qué te vas, o por qué no puedo entender que de pronto conociste a otra persona porque ya no hacías match conmigo, o ya no nos entendíamos, o ya no nos encajamos dentro de los valores que cada uno teníamos. Sencillamente no lo entiendo y no lo entiendo y no lo entiendo, y quizás no lo entiendo precisamente pues porque pues no lo debería entender, porque pues vamos creciendo y evolucionando en la medida del camino, pero también porque él tampoco fue amoroso conmigo, no fue empático, no me trató nada bien en mi momento, no fue querido, no me lo fue. Miren, amigos, el duelo de un divorcio es tanto así como cuando uno va y entierra a una persona en un cementerio, o cuando usted cuando entierra a una persona en el cementerio, si es una muerte natural, digamos que vos te das cuenta que un familiar va a morir y te lo dicen con tiempo, y esta persona tiene esto, y lo más probable es que en unos 6 meses o un año pues fallezca. Entonces lo primero que uno hace es como la negación, no, como así, pero busquemos alternativas, vamos a tal parte, llevémoslo a tal otra, démosle esto, hagámosle este remedio. Es la negación y el momento de uno sacar como esa situación a flote y pues llevarla a un punto en donde pues obviamente vamos a buscar lo más positivo de la situación. Pero con el tiempo nos vamos dando cuenta que este diagnóstico que nos acaba de dar el médico, pues sí es decisivo, y que cada día que pase, pues sencillamente está consumiendo a la persona, que la muerte es inevitable y que tenemos que tratar de entender en nuestra mente todo este episodio y todo este proceso, porque esa persona entró en un proceso y va a terminar en un proceso, y entenderlo. Y entonces en la medida que va pasando ese año, esos 6 meses, vamos comprendiendo, entonces pasamos por muchas emociones como la negación, la duda, la tristeza, luego la aceptación, y luego el abandono. Inclusive llegamos a un punto donde nuestra persona está en ese episodio de muerte, que ya uno de pronto hasta le pide a Dios que ya no se haga lo que nosotros pedimos, nos desprendemos de nuestro ego y ya actuamos desde el amor y desde poder entender que esa persona que tenemos ahí enfrente quizás necesita descansar, y que ya mentalmente nosotros, psicológicamente, emocionalmente y todo, estamos preparados para esa partida, porque ya hemos vivido todo un duelo y todo un proceso dentro de este episodio. Y quizás así deberían ser los divorcios, así deberían de ser de amorosos estas separaciones. No es malo separarse, amigos, no es malo. ¿Por qué? Porque cuando hay una separación es porque sencillamente los valores de las personas que están involucradas cambiaron. Pero sí es muy importante actuar con amor
con empatía frente a la situación que yo tengo con esa persona, porque si esa persona por agradecimiento y por amor me cuida, a pesar de que me va a abandonar o me va a dejar y comienza a tratarme o a tener una comunicación conmigo efectiva donde nos vamos dando cuenta ambos que nos vamos a dirigir hacia un camino y que quizás cuando esa persona ya tome la decisión de irse, pues ya hemos hecho el duelo prácticamente juntos, porque inclusive para la persona que se va no es fácil. No es fácil dejar a sus hijos, no es fácil dejar a una esposa con la que convivió varios años, no es fácil dejar el proyecto de vida, no es fácil empezar en otra relación donde vos te cuestionas si esto que voy a empezar es mejor o es peor que lo que yo ya tenía, o es igual o qué. ¿Por qué? Porque existen muchas dudas y quizás, pues bueno, hay mucha emoción de partir hacia allá, pero no hay certezas. Entonces, para la persona que se va tampoco es fácil, pero para la persona que se queda, pues obviamente esa persona no puede comprender tan fácil qué es lo que está pasando, porque se comienza a cuestionar si todo lo que se ha hecho está bien o está mal o qué hice mal. Y entonces, como les venía diciendo, pues se activan unas heridas, las heridas de abandono, las heridas de la herida de abandono, la herida de rechazo y la herida de no sentirse suficiente. Y la herida de abandono tiene que ver mucho con que esa persona se va y te deja sola. Y es una herida que quizás en la niñez, cuando eras niña, la has sentido, la has anclado en tu mente, porque esas heridas se anclan en nuestra mente y se anclan a partir de las emociones, que eso se los voy a explicar en otro capítulo. Se anclan en nuestra mente, en nuestro sistema límbico. Obviamente no lo entendemos, no lo racionalizamos en nuestra conciencia porque somos muy niños, sencillamente entra la información, se ancla, de pronto desde un momento en que papá se fue y yo lloré muchísimo y me sentí sola, o mamá se fue, o mi abuela se fue, o todos los días veo como mis padres se van y soy muy niña y tengo miedo, o me pasa algo en medio de la situación. Ahí se ancló ese sentimiento de abandono por parte de alguien de mi familia en mi niñez, y obviamente se activa cuando pasan este tipo de quiebres existenciales y volvemos a recordar cómo nos sentíamos de niños, pero obviamente hoy estamos en otra situación, en otro momento, pero eso ya lo teníamos registrado en nuestra memoria, sencillamente que lo activamos, y pues obviamente es una herida que no es tan chévere o no es tan fácil de trascender, porque está anclada como si fuera una huella digital y que no es tan fácil de comprenderla y desactivarla como si fuera un botón. También nuestra herida de rechazo se activa de la misma manera como se activó la de abandono, porque habemos niños, habemos personas, todos hemos pasado por situaciones donde hemos sentido esa herida de rechazo, que alguien vaya para allá, o no puede estar acá, o sencillamente no, yo no quiero estar más con esta niña, llévesela usted. Y pues nosotros somos niños y pues la información pasa derecho a nuestro sistema límbico, lo anclamos allí y lo tenemos en nuestra huella de memoria, como un archivito que guardamos, y cuando hablamos o sentimos o percibimos desde nuestra sensibilidad algo muy parecido, sencillamente el archivo lo jalamos y él viene a hacer todo lo que tiene que hacer desde eso que anclamos y sentimos en ese momento cuando éramos niños. Y el tema de no sentirnos suficientes, pues obviamente con estas dos heridas vamos desde la conciencia en este momento, pues nos sentimos que esa es la suma, el abandono y el rechazo es la suma de no sentirnos suficientes para esa persona que se está yendo, porque comenzamos a dudar de nosotros mismos y a no darnos a querer, digamos, cuestionar
todas las actitudes, todas las acciones, todo lo que yo dije, todo lo que no dije, cómo actué, cómo me expresé dentro de esta relación. ¿Será que me faltó? ¿Será que porque miro a otra persona, si yo soy así, será que la otra persona es más bella o más activa o más inteligente o más capaz o tiene un cuerpo? Por eso las personas después de un divorcio comienzan a desarrollar como esa, como les dijera yo, como esa inquietud por comenzar a verse lindo, como comenzar a vestirse mejor, como comenzar a conquistar de nuevo a su pareja. ¿Por qué? Porque hay muchos cuestionamientos dentro de nosotros que comenzamos a dudar de que esa persona se cansó de nosotros porque nos veíamos feos, porque no nos vestíamos como teníamos que vestirnos, porque no hacíamos el acto como lo teníamos que hacer. Entonces comenzamos a hacer un poco de cosas creyendo que esa es la razón. Y no, la razón no es esa. La razón es que dentro de las políticas de los valores de nosotros, las personas, sencillamente algo cambió en él que no vio en mí, que yo no se lo estaba reflejando a él, y sencillamente cambió su escala de valores desde lo que él valora, y yo me quedé estancada en este punto. No lo conversamos, no lo igualamos, no lo consentimos, y sencillamente en él fue cambiando muchas cosas que no comunicó, y por eso comenzó a generar un conflicto interno en él, y finalmente terminó involucrado con otra persona donde él veía quizás lo que ya está buscando en alguien. Entonces, pero eso es otro capítulo que vamos a discutir, el tema de los valores. Ustedes no se imaginan lo importante que son los valores, que para las personas, cuando a mí me decían, ay, es que tiene los valores y los principios, y yo veía eso como unas palabras, o sea, la verdad ni entendía muy bien el tema de los valores y los principios, y pues todo el mundo hablaba de eso, y porque desde niños nos han inculcado a nosotros que los valores y los principios, pero la verdad es que los valores construyen los cimientos de la vida de cada persona, y si no están claros, destruyen. Es lo que más destruye las parejas en este momento. Es de las cosas, no lo destruye que llegue otra, no lo destruye que la familia se meta o que usted no tenga plata. Lo destruyen los valores desde donde cada persona está construido, y en otro episodio yo se los voy a contar. Por el momento, quedémonos con que en nuestra vida existen quiebres existenciales que nos ayudan a pasar de un nivel al otro. Cuando a ti te pase un quiebre existencial, algo significativo, inclusive que tú te estrelles en el carro, eso es un quiebre que te está dando, te está llamando a poner atención en lo que estabas haciendo en ese momento, qué ibas haciendo, si estabas distraído, no estabas aquí ahora, qué estaba pasando, cómo fue el golpe, a quién le diste, por qué le diste, qué pasó. Entonces, cuando hay quiebres es porque algo tenemos que aprender dentro de esta situación para tomar conciencia, poder evolucionar un poco más y poder estar preparados para el siguiente nivel, porque en esta vida estamos en niveles. Entonces la vida, cada vez que necesita que nosotros pasemos a un siguiente nivel de conciencia, pues sencillamente trae quiebres significativos donde nosotros tenemos que aprender a caminar solos, amarnos más, aprender a ser felices. Si tenemos que dar un salto en nuestro trabajo, se dará ese quiebre para que se dé. Si necesitamos crecer como personas dentro de nuestra relación personal con nuestra pareja, y si existe un quiebre como un divorcio, pues tenemos que cambiar unas cosas. Yo necesitaba cambiar unas cosas de mí porque quizás no me estaba queriendo mucho, no estaba atenta a mi aquí, a mi ahora, de mí, a mi amor propio. Yo no sabía qué era eso, solamente lo comprendí con el tiempo, después de sufrir mucho como una desgraciada dentro de un divorcio, pero finalmente ese quiebre existencial me llevó a
a cosas muy lindas como tener una lista de valores que me llevaran a conseguir una nueva pareja y a darme cuenta de manejar un equilibrio dentro de mi relación que sea sana para mí y también sana para él, y estar muy atenta a todas las cosas que pasen dentro de la relación, porque no podemos dar nada por sentado dentro del tema del amor y el cariño, y no podemos entregarnos como si fuéramos, bueno, como si lo estuviéramos entregando todo. No podemos hacer eso, amigos. ¿Por qué? Porque sencillamente la persona del otro lado no va a valorar nada de eso. Hay que dar todo equilibraditamente, aprovechar ese quiebre significativo, darnos cuenta de que somos capaces y de quién somos, y poner límites, y en especial amarnos a nosotros mismos con mucha dignidad. Entonces, por el momento, dentro de esta conversación, dentro de este video, pues bueno, desconté una parte de mi vida. Seguiremos hablando de otras cosas importantes, de mis aprendizajes, y espero pues que me cuentes tú si has pasado por algún quiebre significativo, si crees que ese quiebre significó algo para pasar a otro nivel, de qué te diste cuenta, si eres consciente de ello. Y bueno, déjame algún comentario, si quieres que toque algún tema. Yo tengo tema de todo. Lo único que les digo es que pues no tengo la verdad absoluta, porque cada quien tiene sus creencias activas, pero podemos hablar y podemos entender y crecer desde ahí, desde lo que cada quien somos. Yo les puedo compartir mis historias y puedo compartir una información, pero también la de ustedes es muy importante. Bueno, un abrazo y nos estamos viendo en un siguiente episodio.